Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos una vez más a su programa Sobre las Olas. Le invitamos a que se queden y disfruten de este programa porque el Señor traerá muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que quizás muchos han visto acá en nuestra congregación y es el hermano José Luis Crespo. Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Gracias, hermano Víctor, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por esta invitación que me has dado y bueno, como lo acaba de decir, mi nombre es José Luis Crespo y bueno, soy uno de los servidores más aquí en este compañerismo que Dios nos ha dado y por la gracia de Dios y esperando que el Señor nos guíe para este nuevo programa que vamos a tener. De eso es que vamos a hablar, de un guía, de esa palabra guía. Y para entrar en contexto, en el programa pasado se estuvo hablando un poco de un nuevo comienzo tanto en lo natural como espiritual. Pero para todo nuevo comienzo, para los hijos del Señor, necesitamos un guía, ¿cierto? Por Entonces, supuesto. En esta hora yo le hago una pregunta. ¿Quién es nuestro guía y cuál es la función de ese guía? Bueno, si lo vamos en el ámbito natural, según el diccionario, dice que un guía es una persona que tiene un oficio para llevar o dirigir a otra persona a cierto lugar. Y como lo acaba de decir el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, él dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahí es donde vemos el guía. Pero algo muy importante que nosotros debemos saber es lo que es el guía y la función de un guía. Un guía, lo acaba de ver en el mensaje que predicó el siervo de Dios, el profeta, el hermano William Marion Branham, que fue predicado el 14 de octubre del año 62. El profeta, en el mensaje del guía, él dice lo siguiente, él dice, ahora un guía tiene que conocer primero el camino. Segundo, él tiene que saber a dónde va, y qué está haciendo. Y él debe saber cuidar a la persona en la cual está cuidando. Esa es la función de lo que es un guía. Y hermano José Luis, y el hecho de que el guía pueda saberse el camino, pueda quizás por medio de la naturaleza saber dónde están el norte, sur, este, oeste, un guía se puede equivocar porque si observamos, somos humanos y tenemos equivocaciones. Pero tenemos ese guía perfecto que usted dice que él, sabiendo el fin desde el principio, él es perfecto y nos guía en todo momento. Sí, por supuesto. En el libro de Lucas, en el libro de San Juan, dice en el capítulo 16, desde el verso 13, dice que Él os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. Por supuesto, nosotros cuando estamos en el mundo no tenemos un guía, lo que llamamos nosotros ese guía espiritual. Pero es muy necesario de que nosotros tengamos ese guía dentro de nosotros para poder prosperar, para poder ser manifiesto en nosotros lo que es ser, lo que es el cristianismo o lo que es ser un hijo de Dios. Como te había dicho al principio, que el apóstol Pablo dijo que en el libro de Romanos que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, el capítulo 16, que Él nos enviaría el Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad. Bueno, muy claro lo que nos acaba de explicar, hermano José Luis. Ahora otra pregunta que pudiera surgir, que es ¿cuándo estamos siendo guiados por nuestra propia voluntad y cuándo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? O sea, quizás unas preguntas que nos podemos hacer. Bueno, eso es muy importante, Víctor, porque si uno ve en el lado natural, la persona, ellos no tienen un guía en sí para que le dirija en hacer las cosas que ellos puedan emprender. Pero ya cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros tenemos algo muy importante, que es la palabra de Dios, que es nuestro guía. Y como dice aquí el salmista, en el Salmo 119, mira lo que dice Víctor. Dice, desde el verso 33, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos,
porque en ella tengo mi voluntad. ¿Ve? Como estamos viendo, nos estamos dirigiendo a lo que es a la palabra del Señor, y que la palabra del Señor es nuestra guía, la guía en la cual nosotros podemos Sí, llevar. y si notamos lo que usted mencionó, que el mundo no tiene guía, ellos he escuchado de personas, bueno, vamos a ver, voy a hacer esto a la suerte. Si sale bien, bien, si sale mal, sale mal, pues. Entonces esa es la diferencia que Sí. usted está mencionando, Sí, pues. pero es importante ver de que nosotros tenemos que irnos a la palabra, y en el, tanto como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos muchos ejemplos. Tenemos muchos ejemplos que nos enseñan. Él nos enseña y nos guía con respecto a lo que nosotros necesitamos para hacer. Si tú te das cuenta, en el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel estaba ya en el desierto, en el campamento, ellos tenían lo que llaman el Urim Tumim. Y ese Urim Tumim era un pectoral que tenía 12 piedras. Cada piedra era representada por cada una de las 12 tribus. Y si había uno dentro del campamento y tenía un sueño, y ese sueño él sentía que era de parte de Dios, y él llega y se dirige hasta el sacerdote donde tienen el Urim Tumim, él le cuenta el sueño, y si ese Urim Tumim brilla, quiere decir que es cierto lo que ese israelita estaba contando. Pero si no brilla, quiere decir que no estaba bien, que el sueño no va a tener ningún significado, o no viene de parte de Dios, que es lo importante. Esa es la manera en el tiempo antiguo, cuando ellos se dirigían al sacerdote y ellos le presentaban el sueño. Esa era la manera. Pero tenemos algo muy, muy hermoso, que el profeta nos dio una enseñanza con respecto a las señales que nosotros necesitamos para tener nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Es muy importante, y el profeta habla con respecto de un barco, de que el barco, para dirigirse a su puerto, ese barco, él tenía que alinearse a 3 luces. Habían unas luces, y el barco, no era que las luces se iban a alinear para que el barco se dirigiera, era que el barco tenía que buscar alinearse a esas 3 luces. Y cuando él veía que esas 3 lucecitas estaban completamente alineadas, ahí él sabía que ya iba a llegar directo al puerto. Ese es un gran ejemplo que nos dio el profeta, un gran ejemplo. Y por eso nosotros tomamos esa enseñanza, que él dice las 3 luces, primero, uno, que quiere decir probado por su palabra, es una de las luces. Segundo, revelado por el Espíritu. Y tercero, hecho manifiesto por los frutos que produce. ¿Y cómo es eso? Bueno, si nosotros nos ponemos a ver en el lado natural, si hay una persona, hay un joven que nos puede estar viendo a través de esta transmisión, si ese joven él necesita un empleo y él está orándole al Señor y que él quiere ese empleo, y él le ora al Señor y él está esperando la guianza, y él está esperando ver que esas 3 lucecitas se puedan alinear. Y está bien, y él dice, yo deseo este empleo, quiero entrar ahí a una empresa, por decirlo así. Este joven va allá a la empresa y lo reciben, y él dice, bueno, la primera luz es que me reciban en la empresa y que lo puedan aceptar. Eso está muy bueno, ¿verdad que sí? Esa es una luz, ya sabemos que esa es una luz. Y él puede estar muy contento porque ya la primera luz se está alineando, pero faltarían 2 luces. Y la otra luz, este joven busca empleo porque tiene una necesidad económica, ¿verdad que sí? Y de pronto están pagando bien, están pagando en dólares. En dólares, imagínense. por supuesto. Pero resulta ser que en ese empleo se le alineó esa segunda luz, que le están pagando muy bien en dólares. Y él está contento, y él dice, no, ya van 2 luces. Señor, dice, Esto es del Señor, gloria a Dios, él puede decirlo, ¿verdad que sí? Pero él no se puede quedar en eso, porque tienen que alinearse esas 3 luces. Por ejemplo, usted coloca los dedos de esta manera, ¿verdad? Pero usted está viendo 3, ¿verdad? Pero si yo hago esto, ¿qué está viendo? Una sola línea. Si hacemos así, hay 3, pero si hacemos así, se alinea. Eso es lo que tiene que esperar ese joven. Pero resulta ser que lo llaman al trabajo y le dicen, no, usted tiene que venir a trabajar sobre tiempo, va a venir a trabajar el lunes, el martes, trabaja hasta los días sábados y hasta tarde, meter sobre tiempo. Ciertamente una de esas luces le está haciendo de provechoso, ¿verdad que sí?
pero resulta ser que le está quitando en congregarse como lo tenía por costumbre. Porque recuerde, como dice la Escritura, que no dejando, ¿no?, de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Pero resulta ser que ese empleo y ese trabajo le está dando provecho. La primera luz se alineó, la segunda luz se alineó, pero la tercera le está dejando, ahí le está prohibiendo, no prohibiendo, sino que le está complicando a congregarse. Quiere decir que esas tres luces no están alineadas. Esa es una de las maneras de uno identificar si verdaderamente ese trabajo es de Dios o no es de Dios. Como también podemos ver un joven de aquí, del compañerismo, un joven que está allá, que es un joven consecuente a las cosas del Señor. Y este joven le llegó el tiempo de buscar una esposa, ¿verdad que sí? Y se busca de que él primero tiene que orar, ¿cierto? Él ora y él le pide al Señor que esa esposa sea de parte del Señor. Y a lo mejor humanamente él lo ve que tiene que ser de un buen aspecto, ¿verdad que sí? Eso todos lo pueden buscar, un buen aspecto, pero algo muy importante que uno tiene que buscar, como lo enseña el profeta, es que nosotros tenemos que buscar es carácter en una pareja. El carácter, si es al joven tiene que verle es carácter en el evangelio, ¿verdad que sí? Pero cuando llega en ese momento, el joven busca a una persona y él ora y aparece una persona y esta joven está ahí y esta joven está en la iglesia, pero de repente que él llega y se le presentó él le puso un vellón como lo hizo allá Gedeón le puso un vellón al Señor allá y puso el primer vellón, Señor, que venga esta persona de esta manera. Y está bien, ahí estamos hablando de la primera luz, se le presentó la oportunidad y ve, ahí está la primera luz y él está esperando. Recuerde que estamos hablando de la guianza de Dios con respecto a nuestra vida cotidiana, a todos los jóvenes que están ahí mirándonos a través de la transmisión. Y es muy importante porque recuerde, como dice el profeta, cada decisión que uno toma ahorita, eso es lo que nosotros vamos a ver al final. Trae repercusiones. Más adelante. Por eso es que eso es algo muy importante. Y como se hablaba de ese barco, que esas son tres lucecitas, tienen que estar perfectamente alineadas, más en este caso, cuando se trata de buscar una esposa. Pero resulta que la primera luz se alineó. Llega la segunda luz y ella pasa al altar y ella oró, ¿verdad que sí? Ella está orando, ¿no? Y él está esperando, y es la segunda luz, ¿no? Ella se está consagrando, ella está, ¿verdad que sí? Pero llega otro momento que esta joven, ella dice que tiene un don de que ella es predicadora, ¿verdad? ¿Cómo vería uno eso? Ya la primera línea, la primera luz se presentó, la segunda luz se presentó, pero ella sale con eso que ya ella es predicadora, ¿ves? Ahora eso no se está alineando, ¿por qué? Porque no se está alineando al Urim Tumim que nosotros tenemos hoy en día, que es la palabra de Dios, ¿ves? Ya eso no concuerda. Por eso que es muy importante en estas decisiones que tienen que alinearse, lo que hablamos al principio, primero tiene que ser probado por su palabra, segundo revelado por el Espíritu y tercero hecho manifiesto por los frutos que producen. Me gustaría saber, hermano José Luis, que si usted tiene alguna experiencia de cómo el Señor lo ha guiado en algo que usted ha hecho en su vida. Bueno, Víctor, sí, por la gracia de Dios, nosotros como hijos de Dios, Dios permite que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia de ser guiado por Él, porque a eso Él le agrada, como habíamos leído al principio en el libro de Salmo, el capítulo 119, de que ahí el salmista estaba pidiendo que lo guiara, y así como también el pueblo de Israel, después de que Dios los sacó de allá de Egipto, ellos necesitaban esa guianza. Dios los guiaba con la columna de fuego y la nube. Ellos necesitaban esa guianza porque ellos estaban saliendo de un lugar a otro lugar que no conocían y para un camino que ellos iban a ser dirigidos. Y por supuesto, para contar esta experiencia que yo pude tener, fue que en una ocasión, en tiempos de vacaciones, me fui allá a visitar una familia y esa es una zona montañosa. Estuvimos por allá visitando unas tías y unos familiares, a tener compañerismo con ellos, pero resulta ser que en horas de la noche, habíamos llegado y en horas de la noche,
Estaba, en ese momento yo estaba orando, ya eran como las 11, yo estaba orando, y viene un estruendo fuerte, un estruendo, mire, que eso agarró todo y la gente se alborotó. Y lo primero que uno piensa es que viene el rapto o algo por el estilo, porque eso no llega, humanamente no llega a eso, y eso es lo que estamos esperando, ¿verdad que sí, hermano Víctor? Pero por supuesto, para llegar al rapto tenemos que tener el guía, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Resulta que en ese momento me levanto y no pasaron ni media hora cuando llega unos yices, porque es una zona montañosa, solamente suben los yices. Y van llegando lo que es la Guardia Nacional, un grupo grupo de rescate. Y yo me di cuenta que ellos llegaron allá a una zona donde estábamos nosotros, pero ellos no fueron y subieron donde hubo esa explosión. No se atrevieron a subir allá porque precisamente por lo que estamos hablando necesitan un guía que conozcan muy bien ese lugar, porque es una zona muy montañosa. Resulta ser que la persona que podía llevarlo allá era un primo mío, un familiar, pero no estaba en ese momento. Estaba la Guardia Nacional, ellos tenían su experiencia como Guardia Nacional, el grupo de rescate tenían su experiencia, pero necesitaban algo muy importante que era ese guía. Era aquella persona que conociera muy bien el terreno. Llegaron al acuerdo que iban a llegar al otro día para poder revisar, porque en ese momento ese familiar no estaba. Resulta que al otro día en la mañana llegan ellos nuevamente, ese grupo, porque querían ir a ver qué era lo que había sucedido en aquella zona. Y mi primo, ciertamente él dijo que lo iba a llevar, y el primo mío, él me dijo, me invitó, me dijo, primo, vamos para que también conozca esa zona. Yo en ese momento yo sentía un poco de temor de subir una zona muy adentro a la montaña. Sí, y algo que usted no había experimentado, no había visto. No, pues, eso es algo que no conocía, es algo que yo primera vez que lo hacía. Pero resulta que el primo me convenció y fui con él. Yo fui y como él era el guía, él tenía que ir adelante. Él iba adelante y yo, como tenía temor de perderme por ahí, me iba atrás de él. Y él me dijo a mí, no, váyase siempre atrás de mí. Y iba él adelante, yo iba atrás, y más atrás iba el grupo de rescate y lo que era el grupo de la Guardia Nacional. Y todos íbamos en línea, subir allá a la montaña, íbamos atrás de él. Y hasta que llegamos a un lugar donde entramos, que eso, hermano Víctor, no se veía, usted miraba arriba y eso era una zona muy montañosa. Eso no se ve, mire, cualquier persona se podía extraviar en un momentico, se podía extraviar. Pero el asunto es que cuando nosotros íbamos allá arriba, mi primo, yo lo había identificado, de una vez yo lo identifiqué, que él cargaba un pantalón, un blue jean, y tenía también una camisa azul. Y yo pendiente detrás de él, estaba pendiente detrás de él, nos íbamos por aquí, nos íbamos por todos lados, pero yo estaba pendiente de no soltarlo porque yo sabía, si yo soltaba la mirada, quitaba la mirada del primo mío, me iba a perder, porque era una zona que muchas personas, el profeta cuenta precisamente en el mensaje, que esa experiencia que él tuvo, que él se perdió allá arriba de la montaña, y él mismo se preguntaba, el profeta se preguntaba y decía, pero Billy, tú no puedes estar perdido, porque él era un guía de esa zona, porque él trabajaba con respecto a... En el folleto de un guía, él dice que él era guía en Colorado. En Colorado, él era un guía y él mismo, él decía, yo no me puedo perder y todo eso, ¿ves? Y sin embargo, él se perdió en esa zona, el profeta, y hasta que Dios le dio la guianza con respecto a un cable de tensión de teléfono que ellos mismos habían colocado y por ahí él mismo se dirigió. Pero el profeta, él cuenta que la persona cuando se pierde en la montaña le da una fiebre y eso es lo que lo desequilibra por completo hasta que llega al borde de la locura, porque ya está completamente perdido. Y él dice que estaba llegando ya en ese momento que ya no hallaba dónde ir. Y eso es lo que uno tenía que tener cuidado allá en esa montaña. Mire, hermano Víctor, sucedió algo tan tremendo que eso me sorprendió, porque cuando yo iba detrás de él, resulta ser que en un momento me descuidé, pero eso fue rápido. En un momento tuve un descuido y cuando miro adelante no veo al primo mío, que es el guía, ese familiar.
No lo veo. Cuando yo no lo veo, yo no me quise asustar al momento. Me quedé controlado, me quedé tranquilo y yo solamente observaba. No miraba el pantalón, el blue jean ni la camisa, no lo miraba a un lado, todo era verde. Y no miraba. Y empecé a ponerme un poco nervioso. Pero acuérdate que detrás de mí venían el grupo de rescate y la Guardia Nacional, y ellos estaban tranquilos. Y esa es la gran responsabilidad que usted tenía, Que tenía en ese usted tenía que momento. seguir al guía y usted estaba guiando a los demás también. Y los O sea, demás, eso eso era como una cadena, que Una ellos, cadena. ellos se iban mirando adelante y todos íbamos atrás de ese guía. Pero el guía se nos perdió, ya no lo habíamos visto. Nosotros en el momento cuando vimos no estaba el guía. Y estábamos un poco nerviosos y yo humanamente, porque ese es el error, porque recuerde, como dice el profeta, que nosotros tenemos esa tendencia de querer hacer las cosas humanamente, desde niño, incluso desde niño, el ser humano desde niño necesita un guía, que es su madre y su padre, que lo van guiando de todas las cosas, pero el niño quiere hacer todas las cosas por su propia cuenta. Esa es una tendencia humana. Y me sucedió en ese momento que yo estaba ahí y empecé a mirar a los lados y yo dije, no, yo no me puedo perder, y yo vi por aquí que había un caminito y me fui por ese caminito. Y por ahí iban atrás los demás. El grupo de rescate y la Guardia Nacional iban atrás mío. Ellos iban atrás mío y ellos iban caminando atrás mío. Mire, yo volteaba por este lado y ellos atrás mío. Ellos no sabían que estaban perdidos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban siendo guiados por el guía. ¿Cómo me di cuenta? Porque yo me paré y yo dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Empecé a orar y, Señor, ayúdeme. Empecé a orar y ellos se sentaron muy tranquilos. Sacaron las cantimploras, que es algo de ellos, sacaron su cantimplora, lo llaman por la radio y le dice, ¿cómo está todo por allá? Por aquí estamos todo bien. Andamos con el guía, dicen ellos, ¿ves? Ellos no sabían. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día en muchas iglesias, que sucede que hay personas detrás de un predicador, con mucho respeto hacia ellos, con un predicador, con un pastor, que verdaderamente no se están dejando guiar por el verdadero guía, el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Y todos los que están atrás van como el grupo de rescate y la Guardia Nacional extraviados, porque no tienen el verdadero guía. ¿Ves lo que sucede? Y en ese momento yo estaba, lo llama y le dice, no, aquí estamos con el guía. Perfecto. Y yo los miraba y yo estaba asustado, hermano Víctor. Claro. Estaba muy asustado porque yo no sabía lo que iba a hacer. Yo estaba, una persona que es de la ciudad y perdido allá, se pierden ellos estando allá, imagínense uno. En ese momento yo, cuando veo, como te digo, que es lo que es el consejo que se le dice a los jóvenes que nos están viendo a través de esta transmisión, de que nosotros tenemos que tener ese verdadero guía, porque recuerde, como usted dijo al principio, tenemos un nuevo comienzo, no porque comenzó el año, está bien, ese es un nuevo comienzo, pero nosotros como seres humanos tenemos que ver que todo el tiempo tenemos un nuevo comienzo. Pero para tener un nuevo comienzo tenemos que tener ese guía, y ese es el consejo que se les habla a los jóvenes, de que nosotros tenemos que asegurarnos de tener ese guía, porque le puede pasar como me pasó a mí cuando estaba allá en aquella montaña, que no tenía el guía y estaba extraviado. Hermano Víctor, me levanto para seguir dándole el testimonio, me levanto y sigo caminando. Mientras más caminaba sin el guía, más me perdía. Más me perdía, porque eso es así. Pero resulta ser que en lo que me levanto y voy a caminar, se levantan ellos, se colocan las botas y se van preparando y van atrás mío. Y yo los miraba y yo decía, ellos no saben que están perdidos. Pero yo tenía una necesidad en ese momento, porque recuerde que nosotros tenemos esa necesidad. Y la necesidad de nosotros como cristianos, lo primordial es el guía, ese Espíritu Santo en el alma. Cuando uno tiene ese Espíritu Santo en el alma, dice la Escritura que Él os guiará a toda verdad. Y eso es lo que sucede. Y yo estaba desesperado por buscar a ese guía que era mi familiar, porque estaba perdido. Y en ese momento me llegó a la mente de un mensaje del profeta que dice que uno tiene que volver atrás donde dejó a usted a ese guía. Sí, en donde lo dejó a usted por última vez, hablando del mensaje cuando María dejó al Señor Jesús, se le extravió y el Señor Jesús estaba allá en el templo. Sí. Él habla con respecto a ese tema. Pero resulta que me acordé de eso y me voy a devolver.
Y me devolví y recuérdate que atrás de mí venía el grupo de rescate, venía ellos, nos llegamos hasta el lugar y me quedé un momento y el grupo de rescate, uno de ellos dice, pero aquí vinimos hace un momento, dice, porque había un árbol caído. Dice, pero es que nosotros estuvimos aquí hace un momento, decía él. Pero yo no decía nada. Yo sí estaba esperando a alguien que era el que nos iba a llevar de regreso o llevarnos al lugar donde teníamos que ir. Mire, Víctor, hermano Víctor, eso fue una alegría tan grande cuando yo estaba parado ahí, yo estaba mirando, yo solamente estaba esperando dónde estaba, buscando, vigilando dónde estaba para volverlo a tomar, porque eso es lo que sucede con muchos, que ellos dejan al guía pero no desesperan para volverlo a tener, porque uno tiene que desesperar, ¿verdad que sí? Sí. Hermano Víctor, y mire, para mi sorpresa, cuando veo aquí adelante venía mi primo, que es el guía, que nos estaba llevando por esa zona. Cuando se acerca, él me dice, pero ¿por qué se quedaron aquí? Bueno, yo le dije, no, estamos descansando. Y él dice, bueno, vamos a seguir el camino, síganme. En ese momento yo me le pego atrás. Ahí verdaderamente yo entendí lo que una persona, o la experiencia que una persona puede pasar cuando está perdido. Sí, vi ese momento. Pero ahí donde yo vi, yo otra vez no me voy a perder, le dije. Y pensé, me le pegué atrás y estaba detrás de él. Mientras él caminaba, yo estaba tan cerca de él. Estaba tan cerca de él que llegaba el momento que le pisaba aquí los zapatos y él miraba para atrás y yo no quería perderme. Y eso es lo que uno quiere, ¿ves? Desde el primer momento que uno pierde el guía y uno, por la gracia de Dios, uno busca de Dios y vuelve a tener ese guía, uno no tiene que despegarse, hay que tenerlo más y más cerca, hermano Víctor. Esa fue una de las experiencias que yo tuve, que tuvo mucho significado en mi vida, y el Señor me dio esa enseñanza debido a que nosotros debemos tener siempre al guía, siempre por delante, que nos vaya guiando, como dice la Escritura, a toda verdad. Ya para finalizar esta sección, me gustaría que le dé unas palabras a los jóvenes de motivación, de ánimo, de qué deben hacer ellos en momentos como estos, o momentos de sus vidas que, como usted lo mencionó, que todo el tiempo el creyente está experimentando nuevos comienzos. En todo, lo que uno vaya a hacer, siempre hay un nuevo comienzo. Bueno, a mí siempre me ha gustado esta escritura, y es algo que siempre que nosotros utilizamos cuando hablamos con respecto a los jóvenes, y es muy importante eso. Yo quisiera leerle esta escritura donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice en el capítulo 20, en el verso 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Recuerden que ustedes, jóvenes, los que nos están viendo, tiene una necesidad muy importante, y la necesidad que usted tiene, que a lo mejor no se ha dado cuenta, pero esa necesidad está ahí en el alma, en su corazón, que es ese guía, el Espíritu Santo. Recuerde que si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón, Él nos guiará a toda verdad, sea en el lado espiritual o sea también en lo natural. ¿Cómo en lo natural? Si usted está buscando un cupo a la universidad, si usted necesita un buen empleo, si usted está buscando una esposa o viceversa, si todo eso, nosotros tenemos que tener el guía. Nunca debemos apartar ese guía para que las cosas nos vayan muy bien y seamos prosperados. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente, hermano Víctor. Bueno, y de esta manera terminamos el programa, agradecido con el Señor y con usted de esta visita tan apreciada. Le invitamos a que continúe disfrutando de nuestra programación. Dios les bendiga. Dios le bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es el hermano Jacob Castillo y esta es la sección de curiosidades. ¿Se había usted fijado que en la Biblia hay simbolismos y patrones que se cumplen una y otra vez? Por ejemplo, sabemos que la Biblia es un libro de símbolos y tipos, como por ejemplo las aguas significando naciones o las langostas significando demonios. Dios también tiene una numerología propia y de eso me gustaría hablarles. La mayoría de nosotros conocemos qué significan algunos números en la Biblia. Por ejemplo, sabemos que el número 1 significa Dios o la unidad de Dios. El número 3, perfección. El número 7, consumación. El número 8, eternidad y algunos otros números. Pero me gustaría hablarte acerca de cómo Dios ha dejado pistas en la Biblia para que usted y yo le conozcamos incluso a través de los números. Por ejemplo, sabemos que el 1 significa la unidad de Dios y siempre encontraremos la palabra 1 refiriéndose a Dios. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. El número 3 es el número de perfección. Dios se perfecciona en 3. Hay 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Dios hizo la creación en 7 días, por eso sabemos que la obra fue consumada en 7 días. Sabemos que este día, el día en que estamos viviendo, es llamado el día de la voz del séptimo ángel. Dios completa su obra en 7 etapas, 7 edades de la iglesia, 7 mensajeros y así por lo tanto. Entonces ya podemos ver que a través de toda la Biblia habrán números que tendrán significado. Otros detalles que puedes encontrar en la Biblia es el número 8. El número 8 es eternidad. Incluso cuando los científicos estaban buscando un símbolo para el infinito, lo que hicieron fue encontrar el número 8 y acostado, y ahí está el símbolo de la eternidad. Ahora, acabamos de mencionar cómo Dios ama los números e incluso le ha dado significado a cada uno de ellos. Es más, Él ha permitido que uno de los libros de la Biblia fuese llamado el libro de Números. Este libro como tal habla acerca de la enumeración del pueblo de Israel y no de números en forma corriente. El hermano Branham dice en el mensaje del séptimo sello, párrafo 76, ¿creen ustedes en las matemáticas de Dios? Si no, ciertamente estará perdido en las Escrituras. Usted se perderá en la palabra. Dice más adelante, su palabra entera corre completamente en la matemática. Sí, Señor, es perfecto, es lo más perfecto. No hay ninguna otra literatura escrita como ella. Ahora, los números y la palabra de Dios van en perfecto acuerdo. Es por eso que debemos prestar atención donde Dios nos mande a observar un número y no equivocarnos. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes algunos significados que encontramos en las Escrituras y en el mensaje de ciertos números. Anteriormente dijimos que el número 1 significa Dios y sigue siendo así. El número 2 significa pacto. El número 3, el número de la perfección. El número 4 significa liberación. El número 5 es el número de la gracia. Recuérdese que la palabra Jesús, el nombre Jesús, tiene 5 letras. J-E-S-U-S. Jesús es gracia. El número 6 es el número del hombre. Así como dice en Apocalipsis que aquella bestia tenía un número y su número era 3 veces el número del hombre. El número 7 es el número de consumación. Dios hizo la creación en 7 días y descansó. 7 edades de la iglesia, 7 sellos, 7 trompetas, 7 fiestas. El número 7 es el número de Dios, así lo dice el hermano Branham en el mensaje Cuenta Regresiva. El número 8 es el número de eternidad. El número 9, el número de misterio. El número 10, el hermano Branham habla también en el mensaje Cuenta Regresiva y dice que es un mal número. Usted lo puede leer en el mensaje Cuenta Regresiva predicado en el año 64. Dice que el hombre comienza a contar desde 10 y va hasta 0. Y él dice, eso es un mal número para comenzar. El número 12 es el número de fundamento. 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. El número 24, el número de adoración. Recuérdese que en Apocalipsis menciona
a 24 ancianos adorando a Dios. El número 40 es el número de juicio. 40 años pasó el pueblo de Israel vagando por el desierto. 40 días estuvo Jesús siendo tentado en el desierto. Número 40, 40 de juicio. Ahí también hay un número de liberación, un número de regocijo, y ese es el número 50, el número de jubileo. 50 años podías trabajar y al año 50 podías ser libre al sonar la trompeta. Yo espero que ustedes se hayan gozado, así como yo me he gozado con ustedes, hablando sencillamente de estos números y cómo Dios obra también a través de ellos. Yo soy el hermano Jacob Castillo y espero encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. La alabanza atrae a Dios, la adoración hace que Él permanezca. La alabanza son canciones que agradan a Dios. La adoración es una vida que honra a Dios. La alabanza es cantar santo, digno, poderoso, fuerte, hermoso. La adoración es humillarme, dejar el pecado, dejar la mentira, el engaño, el orgullo, la falsedad. La alabanza es cantar su palabra. La adoración es vivir su palabra. La alabanza hace temblar a mis enemigos. La adoración me hace temblar delante de Dios. La alabanza es exaltación. La adoración es revelación. Alábale con canciones. Adórale con tu vida. Alábale en todo tiempo y toda circunstancia. Adórale en espíritu y en verdad. Alábale con toda tu fuerza. Adórale con todo tu corazón. Si le alabas en esta vida, le adorarás por toda la eternidad. Dios te bendiga. Bienvenido a tu sección Entre Acordes. Espero que le haya gustado la presentación de esta sección, y es que pudimos darnos cuenta de la diferencia que existe entre alabanza y adoración. Pero para reforzar este tema, ¿sabías que en la Biblia aparecen dos maneras principales de adorar al Señor? Una es por medio de la oración y otro por medio de los cantos. Ahora usted se preguntará, ¿dónde podemos hallar esto en la Biblia? En los Salmos, que incluso podríamos decir que el libro de los Salmos fue como el himnario de los creyentes de la antigüedad. Incluso podemos ver que es uno de los libros más largos y tener la idea de que Dios le daba suma importancia a este libro que hablaba acerca de la música, o que Dios le da importancia a lo que es la música. Pero hay que resaltar que la adoración por medio de la música nos conlleva a varios peligros. Usted se preguntará, ¿a varios peligros? Sí, a varios peligros. Veamos algunos de ellos. En primer lugar, por causas de las culturas, es muy fácil dejarse llevar por el ritmo de la música, sin pensar en nada de lo que dice la letra. En segundo lugar, es muy triste decirlo, pero parece que muchos de los cristianos se fijan más en los cantantes que en el Dios mismo. Parece que sintieran esa fascinación por estos cantantes, así como los del mundo sienten esa fascinación por sus ídolos. En tercer lugar, existe el peligro de pensar que Dios se hace presente en nuestra adoración cuando contamos con buenos medios técnicos, como por ejemplo sonido, iluminación o un gran coro. En cuarto lugar, en muchas ocasiones se ha sustituido los himnos congregacionales, que incluso todos podíamos cantar juntos, por himnos o cantos que solamente lo puede hacer un intérprete. En quinto lugar, y por último, a nadie se le escape el hecho de que la música cristiana se ha convertido para algunos cantantes en un importante negocio, que no solamente les genera beneficios económicos, sino que también fama y popularidad. Así que, mi hermano, debemos cuidarnos de caer en estas cosas. Si usted quiere adorar al Señor, hágalo con toda su alma, con todo su corazón, como lo dice su palabra,
Y como dijo el santo profeta de esta edad, es su alma, la condición de su espíritu lo que mueve la presencia del Señor. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a tu sección Notas para el Corazón. En esta oportunidad quiero traerles un relato que es poco conocido, pero que a mí me encantó. Fue hecho por Rebecca Smith acerca de su madre Medda Branham y lo tituló El trabajo de las mujeres. Acompáñenme. La hermana Medda Branham era ama de casa. A pesar de que tuvo la oportunidad de ganar fama en lo personal por ser esposa del hermano Branham, ella en cambio escogió quedarse como ama de casa, allí cuidando de sus hijos. Su hija Rebeca la miraba con admiración y decía: si tan solo pudiera ser tan segura como lo es mi mamá. Pero se sorprendió tanto el día en que le dijo que por nada del mundo le gustaba planchar, siendo que era una mujer que planchaba todo, hasta las medias, los lazos de los zapatos y toallas. Y además le comentó que desde muy pequeña tuvo que trabajar planchando la ropa. Y allí fue cuando aprendió a odiar la plancha. Pero tenía que ayudar en forma económica y eso era lo que podía hacer bien. Esto causó que por muchos años ella tuviese sentimientos de insuficiencia y humillación. Se había sentido tan ignorante que no podía ser como las otras esposas, tan educadas y cultas. Un día estaba parada frente a la mesa de planchar, apurada por terminar la ropa que tenía que meter en la maleta de su esposo. Y en un momento clamó: Señor, ¿por qué es que parece que esto es lo único que yo puedo hacer para mi esposo y para mi familia? ¿Por qué no puedo hacer algo verdaderamente importante? Luego, algo le habló al corazón y le dijo: puedes orar por ellos. Desde luego, ella siempre oraba por cada miembro de su familia, pero de alguna manera, mientras continuaba planchando, comenzó a orar por su esposo en particular, pidiéndole al Señor que le diera fuerzas para las reuniones que estaban por delante. Luego planchó la falda de Sara y comenzó a orar por ella, por las dificultades y las decisiones que ella tenía que encarar cada día en la escuela. Y así siguió. Al sacar cada prenda de la canasta, oraba por su familia, por cada persona que habría de ponerse esa prenda. De repente había terminado de planchar y sabía que había descubierto su trabajo importante. En realidad no le gustaba planchar, pero de allí en adelante, para ella, ya no era simplemente planchar, sino que más bien era una oportunidad. Y esto nos deja una gran enseñanza, y es que debemos descubrir el secreto de no pasar por alto las pequeñas oportunidades que nos son dadas, pensando que hay otras mejores, sino aprender a servir a Dios en las pequeñas tareas que nos son dadas, aun cuando sean muy humildes y sencillas. Espero que todo esto haya sido de bendición y haya alegrado tu corazón. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga, jóvenes. Estamos esperándolo en Sobrenatural para seguir compartiendo con ustedes estos hermosos testimonios. Así que sin más que esperar, vamos con ellos. Dios les bendiga, jóvenes. En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes el testimonio de nuestro hermano Emmanuel. Dios te bendiga, Emmanuel. Dios te bendiga, bonito. Bien, amén. Gracias. Bien, bueno. Emmanuel, sabes que yo le había comentado a todos los jóvenes que nos están viendo allí que ¿sí? Teníamos la curiosidad de conocer cuál era tu testimonio. Dios les bendiga, hermano. Espero que estén bien. En este momento vengo a contarles mis testimonios. Y bueno, yo no nací en el mensaje. Yo antes pertenecía a una denominación y esa denominación era muy liberal. Verdaderamente allí yo quería buscar más del Señor, pero no brindaba eso.
porque esa iglesia era como una especie de teatro. Como un show. Era dices como tú. un show, sí, era todo oscuro y uno se Sí. quedaba, varias veces yo me quedé dormido en esa... Pero nadie te veía, me imagino. No, nadie me veía. Y bueno, y yo necesitaba más esa presencia del Señor, pues necesitaba buscar más al Señor y yo leía mucho, pero no encontraba eso allí, pues. Allí no lo había, ¿verdad? En esa No. denominación. Y esa experiencia, o sea, fue la que, o sea, te llevó a buscar más del Señor. Correcto, sí, eso me motivó pues a buscar más del Esa fue una Señor. motivación. Sí, eso, Porque no te sentías cómodo allí en ese Exacto. sitio. Y de hecho yo tenía un cargo allí en esa iglesia y duré mucho tiempo en ese cargo y no me sentía bien pues allí. Sí. Y bueno, por eso... O sea, no tenías esa paz que solamente el Señor da en esa Correcto. denominación, no la tenía, hermano. ¿Y cómo conociste tú el mensaje? Bueno, el mensaje yo lo conocí por medio de la muchacha que hoy es mi esposa y su familia siempre ha estado en el mensaje, ella toda la vida ha estado en el mensaje, su abuela, nuestro querido pastor, él predicaba allá en la iglesia de Aguada Grande, y ahí fue donde la abuela de mi esposo conoció el mensaje y ella me lo transmitió a mí. De hecho, cuando yo lo conozco, como ya tenía esas ideas de esa denominación, choqué mucho con el mensaje. ¿Por qué, Manuel? Porque era algo nuevo, era muy diferente. O sea, de hecho yo tuve muchas peleas con ella, por eso... O sea, muchas diferencias, pues, en este caso, Sí, por eso, pues, porque, digamos, en la denominación tenías tu creencia, pues, y cuando te llega, o sea, la verdad de la palabra, el mensaje, me imagino que allí hubo como que un choque, ¿no? Sí, correcto, ahí hubo ese roce, pues, entre esas dos ideas, pues. Ah, ok. Sí, bueno, y yo me recuerdo que una clase de jóvenes aquí que sean los sábados, de hecho yo oré en la reunión y oré en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Y me sentí incómodo pues allí porque todos me miraron raro. Digamos, redarguido. Algo. Sí, sentí porque no era eso pues. Exacto. Y luego después que terminó la reunión, el hermano Argeni, yo le pregunté que tenía muchas dudas y él me explicó, o sea, todo lo sobre la unidad de Dios, el bautismo bíblico y ahí, desde ahí en adelante el Señor fue revelándome poco a poco. Fue orando. Sí. Sí, hermano. De hecho que es sorprendente porque sabemos que es más fácil para el Espíritu Santo, o sea, digamos, lidiar o sacar del alcoholismo a un borracho, de los vicios, pero es como más fuerte, o sea, sacar a una persona de su creencia, de su denominación. Correcto. Y no es porque sea algo imposible para Dios, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero sino que la persona, o sea, se ciega en su idea, en su falsa creencia y no le da cabida al Espíritu Santo para que obre. Bueno, Manuel, y ya que nos has comentado esa experiencia, yo quiero preguntarte también alguna anécdota que tú hayas tenido allí en esa denominación, en esa iglesia, que quieras compartir con nosotros. Bueno, de hecho, hermano, hace poco me estaba recordando de cómo el Señor me había guardado de muchas cosas, pues. Y yo me recuerdo que había una joven en esa iglesia que ella se tatuó. Y yo también quería tatuarme aquí en la mano. Y tuve el dinero y tuve a punto de hacerlo, pero nunca se me da el momento, siempre había un estorbo. Y de hecho entendí porque me recordé que lo que quería tatuarme aquí era una pirámide. Y esa pirámide, ese tipo de pirámide era la Santísima Trinidad. O sea, y el Señor me guardó, o sea, al 100% de eso. Fue el mismo Señor, ¿verdad? Sí. Que No me permitió. Que te hicieras eso, ¿no? Bueno, de verdad que muy bueno escuchar ese testimonio, esa obra sobrenatural que Dios ha hecho, en este caso en tu vida, y de verdad que muy agradable conocerlo. Para finalizar, Emanuel, un mensaje que quieras compartir con los jóvenes. Bueno, así como yo estaba en esa denominación, puede estar cualquiera de ustedes jóvenes. No necesariamente tiene que ser una denominación, puede ser una idea o cualquier cosa que te tenga envuelto allí. Y así como el Señor me sacó a mí de todas esas ideas, así el Señor puede hacerlo con usted. Y verdaderamente eso es lo más maravilloso, que no importa donde usted esté, el Señor lo va a sacar. Igual como el ejemplo del aguilucho. Así el Señor obra de esa manera tan maravillosa. Espero que continúen disfrutando este precioso programa. Dios les bendiga. Wow, qué maravilloso libro. Tiene muchas fotos de la vida del hermano Branham.
Juancho, mire estas imágenes. Rey, ¿qué estás viendo? Este fue cuando el profeta visitó a la India. Ah, mira, qué interesante esta foto, miren. ¿Viste cómo andaba vestido el profeta? Sí, como sacerdote, pero no sé muy bien por qué estaba vestido así. Rey, tengo una idea. Sí, dime. ¿Qué te parece si vamos hacia ese país? Muy buena idea, pero Vamos, vamos. primero invitemos a nuestros compañeros de viaje. Claro que sí. Dios les bendiga. Acompáñenos hoy a esta aventura. Preparen sus maletas y allá vamos. Juancho, hemos llegado a nuestro destino. Así es, Rey. Estamos en la India, un lugar donde nuestro Señor Jesucristo se mostró a través de nuestro profeta. Así es, y es que él llegó de visitar este país en el año 1954, luego de una invitación que le hicieran algunos líderes de este país. Después de haber pasado por Portugal, Roma, Atenas, Egipto y Arabia Saudita, el hermano Branham llegó a la ciudad de Bombay, en la India, y estando allí se dio cuenta de las necesidades que hay en ese país. Así es, él al caminar por las calles pudo observar la gran pobreza y enfermedad que había en este lugar. Tanta fue la impresión del sufrimiento de las personas que esto le afectó en la salud al hermano Branham. Luego de ver la necesidad humana que tenían las personas de este país, el hermano Branham se dio cuenta que era un pueblo muy idólatra. Era tanto así que las diferentes religiones tenían muchos ídolos, como animales, objetos, entre tantas cosas. Tanto así que ni siquiera se permitían matar un mosquito, ya que para ellos esto era un asesinato y por ende era pecado. Esto nos lleva a los tiempos de Elías, donde el pueblo de Dios se fue tras un dios pagano. Y fue por medio de Elías que el Señor dijo que no llovería ni caería rocío en este pueblo hasta que Elías lo dijera. Esto causó un gran hambre en esa ciudad a causa de su idolatría. Y continuando con la historia, los líderes religiosos de este país, la India, decidieron invitar al profeta a una reunión. Así es, y le hicieron muchas preguntas, y una de las preguntas fue ¿por qué Jesús, siendo un hombre tan santo, tuvo que morir? A la cual el hermano Branham respondió que Jesús no era un hombre ordinario, sino que él vino en la persona de Jesucristo para salvar el pecado del hombre. Luego de la reunión, el hermano Branham los invitó diciéndoles: Cristo nos ha sido presentado plenamente a ustedes. Si ustedes desean venir a mi reunión esta noche, verán a Jesucristo representado en su poder sobrenatural. Estando en el servicio de la noche, el hermano Branham pudo observar que estaban todos los líderes religiosos presentes. En ese momento llega un anciano con ceguera a la plataforma y el Señor le muestra una visión al hermano Branham, donde le dice que ese hombre está ciego debido a estar adorando al sol. En una siguiente visión, el hermano Branham pudo observar que por medio de su oración el Señor lo sanaría de esa ceguera. Correcto, hermano. Y es tanto así que el hermano Branham retó a cada uno de los líderes religiosos, diciéndole que si ellos sanaban a aquel anciano, él mismo se convertiría a sus dioses. Pero ninguno de ellos aceptó el reto. Y el hermano Branham demostró que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sanando a este hombre de la ceguera, devolviéndole la vista. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Y esto me hace recordar el tiempo de Elías, donde él retó a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y esto nos demuestra que el mismo espíritu que tuvo en Elías estuvo también en el profeta de esta edad. Amén, así es. Esperamos que les haya gustado el viaje de este programa. Y que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Y recuerda que para viajar, la imaginación ¡pon a volar! Dios les bendiga.